Hola, queridos amigos y seguidores. Hoy les traemos una noticia que, sin duda, tocará a todos. Tras la trágica pérdida de Rabí Pérez, un verdadero ícono cuya música marcó generaciones, su representante finalmente decidió romper el silencio. En una entrevista exclusiva, reveló detalles sorprendentes y hasta ahora desconocidos sobre los últimos días del artista, sacando a la luz verdades que habían permanecido ocultas. Sus declaraciones sacudieron el mundo de la música y dejaron a los fanáticos del merengue en estado de shock. ¿Qué escondía Rabí? ¿Y por qué su representante decidió hablar solo ahora? Conoce todos los detalles de esta historia conmovedora. La noche del 8 de abril de 2025, que prometía ser otro capítulo brillante en la carrera de Rabí Pérez, terminó en tragedia. La reconocida discoteca Headset, en Santo Domingo, estaba a reventar. Las entradas se agotaron semanas antes, y cerca de 1000 personas esperaban ansiosas para ver en vivo al maestro del merengue. A pesar de sus muchos años de carrera, Rabí seguía conquistando multitudes con su carisma y energía inigualables. Era una verdadera celebración, familias, parejas, fanáticos de toda la vida, todos unidos por el ritmo contagioso de su música. Como siempre, Rabí se entregaba por completo en el escenario, con su presencia imponente y su poderosa voz llenando cada rincón del lugar. Nunca vi el Headset tan lleno. Era imposible moverse sin chocar con alguien, contó Carlos Mendoza, barman que trabajaba esa noche. Rabí estaba particularmente animado, conversando con el público y provocando risas con su buen humor. Pero todo cambió alrededor de las 3:30 de la madrugada. En el clímax del espectáculo, mientras interpretaba Volveré, un estruendo ensordecedor interrumpió el show. En cuestión de segundos, gritos de pánico resonaron. El techo del local comenzó a derrumbarse sobre los asistentes. Primero escuchamos un crujido, como si algo estuviera cediendo, relató María Fernández, una de las sobrevivientes. Después, empezaron a caer fragmentos del techo. La alegría dio paso al horror. Una densa nube de polvo cubrió todo, haciendo casi imposible ver. En medio del caos, la gente intentaba escapar mientras estructuras metálicas y bloques de concreto caían a su alrededor. Fernando Soto Pérez, productor del evento, describió la escena como una pesadilla. Vi el escenario desaparecer bajo toneladas de escombros. Gente llorando, pidiendo ayuda, otros inmóviles. La pista de baile se transformó en un escenario de terror, hierros retorcidos, vidrios rotos, cuerpos atrapados. Familias fueron separadas, amigos se perdieron entre la multitud, y los sonidos alegres fueron reemplazados por gritos y un zumbido constante. Uno de los rescatistas comentó, era imposible distinguir dónde comenzaba el escenario y dónde estaba el público. Todo era un mar de escombros. Las luces de emergencia apenas funcionaban, lo que hacía aún más difícil el rescate. En medio del pánico, nadie sabía con certeza el paradero de Rabí Pérez. Algunos afirmaban que había logrado salir por una salida de emergencia. Otros aseguraban que seguía sobre el escenario cuando todo colapsó. Las ambulancias llegaban sin cesar, y las autoridades hacían todo lo posible para coordinar los rescates. Todos se preguntaban, ¿cómo reaccionaría el artista, conocido por su fuerza ante las adversidades, frente a una catástrofe tan brutal? Fernando Soto, además de representante, era amigo cercano de Rabí desde hacía muchos años. Fue él quien reveló lo que ocurrió tras bastidores esa trágica noche. 2 días después del desastre, ofreció un emotivo testimonio en televisión. Conocido por ser reservado, apareció visiblemente afectado ante las cámaras de Univisión. Rabí no debía haber subido al escenario, comenzó, con la voz entrecortada. Se había lastimado la pierna, la misma que sufrió un accidente en su juventud. Se cayó en el baño de su casa días antes del concierto. Los médicos le recomendaron reposo absoluto. El relato mostró una faceta poco conocida del cantante, su compromiso inquebrantable con sus fanáticos. Fernando contó que todo el equipo intentó convencerlo de cancelar la presentación, pero Rabí fue tajante. Fernando, esa gente vino a verme. La banda necesita trabajar. No voy a faltar por un dolorcito, me dijo, recordó, con lágrimas en los ojos. Así era Rabí, siempre poniendo a los demás primero. Durante la entrevista con Carla Martínez, Fernando apenas podía contener el llanto.
Al ser preguntado sobre los momentos posteriores al colapso, describió escenas que aún lo atormentan. Fue un infierno. Todo se oscureció, el aire se volvió irrespirable. Gritábamos nombres, buscando a nuestros compañeros, músicos, equipo, a Rabí, pero nadie respondía. Las horas siguientes estuvieron llenas de incertidumbre. Circulaban versiones contradictorias. Algunos decían que Rabí estaba en el hospital, otros, que había escapado ileso por la parte trasera del lugar. Teníamos esperanza, confesó Fernando, con la voz temblorosa. Pasó la noche entera llamando a todos los hospitales de la ciudad, sin obtener respuestas. La confirmación llegó recién a la mañana siguiente. Fernando fue convocado al Instituto Nacional de Patología Forense para reconocer el cuerpo. Al recordar ese momento, su dolor era evidente. Rabí no era solo mi cliente. Era mi hermano. Emprendimos este camino juntos. Compartimos sueños, logros, fracasos. Verlo en esa camilla fue como perder una parte de mí. La entrevista se viralizó rápidamente en las redes sociales, revelando no solo los tristes detalles del suceso, sino también la profunda amistad entre el artista y su representante. Una relación que trascendía el ámbito profesional. La última imagen que tengo de él es sonriendo al público, segundos antes de que todo se viniera abajo, concluyó Fernando. A pesar de la tragedia, Rabí murió haciendo lo que más amaba. Y, aunque duele, ese hecho consuela a quienes lo conocieron de verdad. Mientras la República Dominicana aún lloraba la muerte de Rabí Pérez, surgían nuevas preguntas sobre el derrumbe de la discoteca Jet Set. Las investigaciones estaban en fase inicial, sin conclusiones claras, mientras los rescatistas seguían trabajando entre los restos del edificio. Al mismo tiempo, comenzó a circular información falsa. Un influencer afirmó erróneamente que Rabí estaba vivo, usando una foto antigua. Esto generó confusión y esperanzas infundadas entre familiares y seguidores. Algunos testigos aseguraron haber visto a Rabí, aunque luego se comprobó que no estaban presentes en el lugar. 3 rescatistas afirmaron escuchar una voz cantando entre los escombros, lo que los llevó a encontrar sobrevivientes. Sin embargo, la ilusión de un milagro se desvaneció con el comunicado oficial. Rabí había fallecido durante la madrugada, siendo uno de los primeros cuerpos recuperados. En medio del duelo nacional, una historia de sacrificio también conmovió al país. Zulinka Pérez, hija de Rabí y corista, sobrevivió gracias a su esposo Rafael Mendoza, quien la protegió con su cuerpo. Pero quedó gravemente herido. Rafael seguía hospitalizado, con un pronóstico reservado. Otros miembros de la banda también resultaron heridos, y el saxofonista Luis Emilio Solís murió en el acto. 3 semanas antes de la tragedia, la discoteca había sido advertida sobre fallas estructurales, hecho que reavivó sospechas de negligencia. Ya en casa, Zulinka ofreció una entrevista emotiva, recordando el último momento junto a su padre. Cantaron y se abrazaron justo antes del colapso. Ese recuerdo quedó grabado como una despedida premonitoria en medio del dolor colectivo que marcó a toda una nación. Lo que debía ser una noche más de alegría y música terminó convirtiéndose en una de las tragedias más impactantes de la historia reciente de la República Dominicana. La emblemática discoteca Jet Set colapsó de forma repentina, dejando tras de sí un panorama de destrucción, dolor y una gran cantidad de interrogantes sin resolver. Mientras las autoridades comenzaban con las investigaciones para determinar las causas del derrumbe, las redes sociales se inundaban de rumores y versiones contradictorias, especialmente sobre el paradero de Rabí Pérez, el legendario ícono del merengue. Algunos influencers llegaron a afirmar que el artista había sido rescatado con vida, alimentando una esperanza que, tristemente, no tardaría en ser desmentida. Familiares y periodistas se desplazaron a diversos hospitales en busca de respuestas, pero solo se encontraron con silencio y una creciente incertidumbre. En medio de la confusión, surgieron relatos desgarradores, como el de rescatistas que aseguraron haber escuchado la voz de Rabí cantando bajo los escombros, lo que les permitió ubicar a otras víctimas. Por un momento, muchos creyeron que se estaba frente a un milagro. Sin embargo, un comunicado oficial acabó con toda esperanza. Rabí Pérez no logró sobrevivir a las graves heridas sufridas y falleció poco después de ser sacado de los restos del edificio, víctima de un trauma cráneoencefálico y una hemorragia interna. La noticia sumió al país en un profundo estado de conmoción. Las redes, que horas antes celebraban la supuesta supervivencia del artista,
se transformaron en espacios de homenajes y luto. Al mismo tiempo, otras historias conmovieron a la nación. Zulinka Pérez, hija de Rabí y también cantante, se encontraba junto a su padre en el escenario al momento del colapso. Sobrevivió gracias al acto heroico de su esposo, el guitarrista Rafael Mendoza, quien al percatarse del inminente peligro la cubrió con su cuerpo. Rafael resultó gravemente herido y continúa en proceso de recuperación, con un futuro en la música aún incierto. La tragedia también se cobró la vida del saxofonista Luis Emilio Solís, considerado una auténtica enciclopedia musical dentro de la banda. Otros integrantes también sufrieron heridas, pero lograron sobrevivir. Sin embargo, cargan no solo con las cicatrices físicas, sino también con el inmenso dolor por la pérdida de su líder y amigo. En un gesto de solidaridad, los miembros del grupo permanecieron cerca de Zulinka, brindándole apoyo durante su duelo por la pérdida de su padre y mientras afronta la difícil situación de salud de su esposo. Días después del desastre, aún visiblemente afectada, Zulinka compartió sus recuerdos de los últimos momentos junto a Rabí. Relató que esa noche él se encontraba especialmente animado y que, minutos antes de la tragedia, la invitó a cantar un fragmento especial de una canción a su lado, como solían hacer cuando ella era niña. Un gesto sencillo que ahora cobra un significado profundamente emotivo. Mientras la nación continúa llorando la partida de uno de sus más grandes artistas, las investigaciones arrojaron un dato alarmante, semanas antes de la tragedia. La discoteca ya había sido advertida sobre problemas estructurales. Una catástrofe que, quizás, pudo haberse evitado si la responsabilidad hubiera prevalecido sobre la negligencia. Zulinka Pérez, aún en estado de shock, relató que cuando notó que la estructura comenzaba a colapsar rápidamente, solo pudo gritar papá antes de quedar atrapada parcialmente bajo los escombros. Sentía un gran peso sobre sus piernas y apenas podía respirar debido al polvo. Escuchó la voz de su esposo, Rafael Mendoza, quien, a pesar de estar herido y con los brazos fracturados, sostuvo una viga que amenazaba con aplastarla. Su rescate fue posible gracias a él y a Antonio Ramírez, un bombero fuera de servicio que estaba presente como espectador. Ramírez, arriesgando su vida, se arrastró por un espacio estrecho para sacarla de los escombros. Zulinka asegura que les debe la vida a ambos. Sobre su padre, recuerda que él seguía cantando incluso cuando todo comenzaba a venirse abajo. Lo último que escuché fue su voz, la misma que me acompañó toda la vida, dijo entre lágrimas. Al final de la entrevista, pidió que lo recuerden por su alegría, no por la tragedia. Mientras tanto, crecía la indignación por el estado del local. Documentos revelaron que la discoteca había sido multada por fallas estructurales apenas 2 meses antes. La tragedia adquirió dimensión nacional cuando se confirmó la muerte de figuras reconocidas, como Nelcy Cruz, gobernadora de Montecristi y hermana del pelotero Nelson Cruz. Según el presidente Abinader, Nelcy, aún atrapada, pidió ayuda para otros, no para ella. También falleció Octavio Dotel, exjugador de Grandes Ligas. Su esposa sobrevivió con heridas menores. Figuras como Pedro Martínez, Mili Quesada, Juan Luis Guerra y Sergio Vargas expresaron su dolor y rindieron tributo a Rabí Pérez, considerándolo no solo un artista, sino un símbolo nacional del merengue. Las calles se llenaron de homenajes espontáneos y las radios tocaron solo su música. El gobierno decretó 3 días de duelo nacional, suspendió eventos festivos y creó un fondo de apoyo para víctimas y familiares. Además, se formó una comisión independiente para investigar las causas del derrumbe. El presidente Abinader visitó el lugar, participó en las labores de rescate y más tarde se reunió en privado con Zulinka en el hospital. Conmovido, declaró que el mejor homenaje a Rabí sería evitar que algo así vuelva a ocurrir. En una sesión especial del Congreso Nacional, se presentó un nuevo proyecto legislativo conocido como la Ley Pérez, destinado a actualizar las normativas de seguridad en recintos destinados a espectáculos y eventos masivos. La iniciativa contempla inspecciones obligatorias cada 3 meses, cuyos resultados deberán ser de acceso público, además de imponer sanciones más duras para los locales que incumplan las regulaciones. El presidente subrayó que, aunque no se puedan devolver las vidas perdidas, es crucial tomar medidas para prevenir nuevas tragedias. La propuesta fue respaldada de inmediato por todos los partidos, generando un inusual momento de unidad política. Al mismo tiempo, el Ministerio Público abrió una investigación penal sobre el derrumbe de la discoteca Jet Set.
Según información filtrada, los dueños del lugar habrían ignorado al menos 3 advertencias sobre fallas estructurales en los meses previos al colapso, lo que ha generado cuestionamientos sobre si la tragedia pudo haberse evitado. Hetzek, considerada una de las salas de conciertos más reconocidas de Santo Domingo, solía recibir a artistas de renombre. Su propietario, Antonio Espilac, permaneció en silencio durante día y medio tras el siniestro, lo que desató críticas y sospechas. Luego, emitió un comunicado en redes lamentando lo sucedido y asegurando su disposición a colaborar con las autoridades, aunque muchas voces lo señalaron por presunta negligencia. Medios de comunicación revelaron que el local había sido remodelado 4 meses antes del derrumbe, incluyendo cambios en el techo para instalar nuevos equipos. Aunque los planos originales contaban con autorización, la versión final de la obra no fue sometida a la revisión obligatoria por parte del Cuerpo de Bomberos. La última inspección formal databa de casi un año antes. Un equipo de expertos fue designado para determinar las causas del colapso, barajando hipótesis como errores en el diseño estructural y fallos en la ejecución. Se recolectaron muestras del lugar para análisis técnicos, mientras exempleados denunciaron que se aceleraron los trabajos para reabrir el local antes de la temporada alta, omitiendo etapas esenciales del proceso. Algunos incluso afirmaron haber notado grietas en el techo semanas antes, sin que se tomaran medidas. Las autoridades comenzaron a interrogar a los encargados de la obra, y el Ministerio Público advirtió que, de comprobarse negligencia, los implicados podrían enfrentar cargos por homicidio culposo múltiple, con penas de hasta 10 años de prisión. Mientras las investigaciones seguían su curso, el país se alistaba para rendir homenaje a Rabí Pérez, una de las víctimas del desastre. El gobierno anunció un funeral con honores de Estado, en una ceremonia abierta al público que reuniría a miles de personas y figuras destacadas del ámbito nacional. Rabí Pérez, afectuosamente conocido como L.V. Pérez, dejó una marca imborrable en generaciones enteras gracias a su música, que aún se escucha en las calles de Santo Domingo, en emisoras de radio, en celebraciones familiares y en el alma del pueblo dominicano. Tras su fallecimiento, fue oficialmente homenajeado como una de las grandes figuras de la música latina, al nivel de gigantes como Joséito Mateo, Johnny Ventura y Johnny Pacheco. Más allá de ser un intérprete, Rabí se convirtió en un símbolo de la cultura y el orgullo nacional. Su voz sigue presente, especialmente en temas como Volveré y Cobarde, que siguen tocando fibras con la misma fuerza de siempre. Luego de la tragedia que acabó con su vida, el interés por su legado artístico creció enormemente. Las plataformas digitales registraron un aumento explosivo en reproducciones, superando incluso sus mejores épocas. Muchos jóvenes, antes poco familiarizados con su obra, comenzaron a descubrir tanto sus éxitos como temas menos conocidos. Emisoras de distintos países le dedicaron espacios especiales, repasando desde sus comienzos junto a Wilfrido Vargas hasta sus propuestas más recientes. Rabí siempre fue admirado por su capacidad de renovarse sin perder su esencia, equilibrando lo clásico con lo moderno, una virtud destacada incluso por figuras como Emilio Estefan. Para quienes vivieron el esplendor del merengue en los años 80 y 90, Rabí no era solo un cantante, sino la banda sonora de sus vidas. Manuel Suárez, un taxista, recuerda que Tú vas a volar sonaba el día en que nació su hija en 1987, y hasta hoy, esa canción sigue siendo parte de sus reuniones familiares. Su historia de vida también contribuye a la fuerza de su legado. Desde niño, enfrentó un grave accidente que dejó secuelas en una pierna, pero jamás permitió que eso limitara su presencia en el escenario. Aún con la fama, siempre se mantuvo cercano a sus raíces humildes, con la misma pasión en cada presentación. Cantaba con el corazón, como si fuera su primera y última vez, algo que se resaltará en un documental que actualmente se prepara sobre su vida. De forma simbólica, la canción Volveré adquirió un nuevo sentido tras su partida. Su mensaje, que habla de regresar sin importar el tiempo ni la distancia, se transformó en una especie de promesa eterna. Y de alguna manera, Rabí sí volvió, no en forma física, pero sí como mito, como inspiración, como una figura eterna en el imaginario cultural de la República Dominicana. Su influencia perdurará, tocando almas y cruzando generaciones. Como expresó su hija Zulinka tras sobrevivir al accidente. Mi padre no murió. Artistas como él no desaparecen, simplemente trascienden y se vuelven inmortales.